Es de bendición el estar una vez más con ustedes en esta transmisión, es de alegría, llena mi corazón. Creo que es de bendición cada uno desde el lugar donde nos encontramos, conectarnos a una misma sintonía y unirnos como un cuerpo y adorar a Dios. Creo que son de esos privilegios que impactan mi vida. Y creo que es un privilegio cuando disponemos nuestro corazón, buscamos un lugar cómodo y adoramos a Dios y prestamos atención en la prédica. Así que dispone ahí tu corazón, busca un lugar cómodo, que podamos juntos hoy adorar el nombre de Dios. Comparte, dale like y que ahí puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor, creemos en ti, creemos en lo que tú puedes hacer, creemos en tus obras. Te adoramos y te exaltamos, Dios, adoramos y exaltamos tu soberanía, tu grandeza, Señor, tu control sobre todo, Padre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile: llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile: llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dile: creo en ti. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile: llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dile: y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Dile a él: precioso Hijo de Dios. Y le recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Te adoramos y te exaltamos, Dios, solamente a ti.
Solamente a ti te exaltamos, Padre. Solamente a ti te adoramos. En totalidad a ti le rindo alma y corazón. Dile: no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dile: en totalidad a ti, en totalidad a ti. Dile: rindo alma y corazón. Dile: no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dile: tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Dile: y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Dile: tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Dile: en totalidad a ti. Dile: rindo alma y corazón. Dile: no tengo nada más que dar. Así es, mi Señor, en esta noche nos entregamos a ti, Señor. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte. Nos humillamos delante de tu presencia y rendimos nuestra vida y corazón a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a esa verdadera adoración que tú buscas. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la intimidad, a ese lugar santísimo, donde podemos entrar confiadamente gracias a lo que tú, Jesucristo, hiciste en esa cruz por nosotros. Hoy podemos venir confiadamente delante de tu presencia, adorarte con libertad, exaltarte y darte a ti toda la gloria y el honor, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y que seas tú haciendo tu voluntad hoy en nuestras vidas, Señor. Hoy es una noche para adorarte. Hoy nos hemos reunido con el propósito de adorarte, Señor. Nos hemos reunido con el propósito de exaltarte, mi Dios. Y aquí estamos, esos adoradores que tú buscas, adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Aquí estamos, esos adoradores. Hemos venido a adorarte, Señor, y a exaltarte, mi Dios. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche, Señor, así como nos has guiado en adoración. Guíanos en tu palabra y guíanos en nuestras oraciones, Señor. Que hoy sea una noche de milagros, que hoy podamos ver las manifestaciones gloriosas de tu poder en la vida de todos aquellos que se conectan, Señor. Que si hay algún enfermo, hoy pueda ser sano, Señor. Que si alguien necesita un milagro financiero, hoy pueda recibirlo. Que si alguien necesita, Dios mío, alguna sanidad de algún dolor, hoy pueda ser sano de todo dolor, de toda enfermedad, Señor. Que si alguien necesita ser libre, hoy sea libre, Señor. Que si alguien necesita hoy una palabra de fortaleza, la reciba de parte tuya. Que si alguien necesita nuevas fuerzas, hoy las reciba. Pero que cada uno, Dios mío, conforme a esa necesidad,
pueda ver las manifestaciones poderosas, Señor, de tu amor y tu gran poder manifestándose en su vida, en familia y en toda necesidad que tengan. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor en esta noche por esta bendición que nos da de poder estar con ustedes, unidos en el sentir, en ese mismo sentir, en el espíritu de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Él está buscando adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y que cada uno de nosotros pueda ser parte de esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, como Él quiere que le adoremos, y que podamos seguir con esa misma disposición del corazón ahora para recibir su palabra, para recibir su mensaje. Y vamos a compartir un texto que está en Éxodo capítulo 13 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Éxodo capítulo 13 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida en esta noche. Dice la palabra del Señor: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué bendición cuando nosotros leemos esta palabra. Título de esta enseñanza: el pueblo que cruzó un desierto con Dios. Y me encanta estudiar estos textos del libro de Éxodo, porque nos habla de ese pueblo que vivía con Dios, ese pueblo que andaba con Dios. Y qué maravilloso cuando llegamos a estos versículos y vemos que de pronto ellos no lo podían ver en persona, pero podían verlo a través de esa nube que los guiaba y de esa columna de fuego que les acompañaba. Qué maravilloso poder vivir esa experiencia, familias enteras guiadas por Dios a través de un desierto. Y ahí estaba el Señor con ellos, acompañándolos. Esa presencia de Dios no se apartaba. Dice que de día y de noche Él no se apartaba de ellos. Así que vemos cómo este pueblo, y estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, vivía en esa presencia de Dios. Y ellos podían ver esa manifestación de la presencia de Dios a través de esa nube y de esa columna de fuego. Así que estas familias, este pueblo, desde que se levantaban podían ver a Dios, se acostaban y lo seguían viendo. Qué maravilloso. Yo cuando leo esto, yo me imagino esos momentos tan preciosos de ver que era real la promesa de Dios, que Dios iba con ellos, y lo veían en la nube, y veían la gloria de Dios, y veían cómo los acompañaba en la noche y cómo les iluminaba su camino, y ellos podían ver esa dirección divina de Dios y cómo Dios estaba presente en medio de su pueblo. Algo que de pronto para nosotros también es real, porque así como les pasaba a ellos, de pronto no podemos ver a Dios personalmente, pero podemos verlo a través de su creación, podemos verlo a través de las cosas que Él hace en nuestras vidas. Podemos sentir su presencia, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Y así como en ese momento Dios estaba con su pueblo, Dios sigue estando con su pueblo. Ahora no solo con la nación de Israel, sino con todos aquellos que han creído en Cristo y que ahora también nos hemos hecho parte del pueblo de Dios. ¿Cómo vivía ese pueblo? Realmente no sé si algún día te lo has imaginado, pero ¿cómo vivían ellos? Vamos a mirar otros versículos. Vamos a Éxodo 40 y vamos a mirar cómo vivía este pueblo. Era una experiencia maravillosa. Yo no alcanzo ni a imaginarme lo que ellos debían sentir, que todas las noches estaba la columna de fuego allí y todas las mañanas veían esa nube.
guiándolos en todo, y cómo se movía con ellos, y cómo esto representaba esa presencia de Dios, ese pueblo, y por eso lo maravilloso de esta enseñanza, ese pueblo que cruzó todo un desierto, miles de familias guiadas por Dios. Y nos dice Éxodo 40, vamos a leer del versículo 36 al 38, dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué bendición, ¿verdad? Qué momentos tan maravillosos pudo vivir ese pueblo en medio del desierto, en medio de la escasez. Saber que Dios estaba con ellos ahí, saber que Dios les iluminaba, le acompañaba. Qué maravilloso para ti, para mí, es saber que Dios sigue con nosotros, que está con nosotros, ¿verdad? Y nos dice, vamos al libro de Números, en el capítulo 9, nos habla de esas experiencias maravillosas que tenía ese pueblo de Dios. Nos dice ahora Números 9, versículo 22 y 23, dice: o si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas como Jehová lo había dicho en medio de Moisés. Qué experiencia tan bonita, ¿verdad? Decía que podía pasar un día, una semana, un año, y si la nube no se movía, ellos no se movían. Era un pueblo que había aprendido a vivir en la presencia de Dios y a permitir que Dios guiara sus vidas. Y es lo que nos muestra que si la nube se detenía, ellos se detenían. Si la nube avanzaba, ellos avanzaban. Y recordemos que todo esto simbolizaba esa presencia de Dios. Un pueblo que vivía con Dios, un pueblo que cuando necesitaba alimento, Dios se los proveía. Vamos a Éxodo 16. Éxodo 16 nos dice en los versículos 13 y 15, nos dice: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés dijo: es el pan que Jehová os da para comer. ¿Cómo vivía este pueblo con Dios? Era un pueblo que si necesitaba alimento, Dios les proveía el alimento. Y yo creo que esa es de las grandes enseñanzas que nosotros tenemos que aprender como pueblo de Dios, que cuando nosotros somos pueblo de Dios, Dios va con nosotros, Dios debe guiar nuestras vidas, y cuando nosotros tenemos alguna necesidad, ahí va a estar Dios para suplir nuestra necesidad. Ellos estaban en el desierto, no tenían de dónde tomar los alimentos, y Dios se los mandaba del cielo. De pronto hoy tú y yo no vemos el maná de la misma manera, pero vemos la provisión de Dios cada día, ¿verdad? Y que nosotros podamos como pueblo de Dios entender que Dios va con nosotros y que Él sabe nuestras necesidades y suple nuestras necesidades. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos decía que para qué andar afanados. Nosotros lo que tenemos es que, decía nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán añadidas. Y eso era lo que experimentaba el pueblo de Dios en su caminar con Dios, cómo Dios le añadía todas las necesidades, y todo lo que ellos necesitaban, Dios se los daba. Lo único que ellos necesitaban era dar ese primer lugar a Dios, poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Cuando ellos necesitaban agua, dice Éxodo 17, versículo 6, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, golpearé la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Cuando el pueblo tenía alguna necesidad, ahí estaba Dios. Y que tú y yo como pueblo de Dios aprendamos eso, que cuando nosotros tengamos alguna necesidad, ahí siempre está Dios. En este caso estamos viendo cómo Dios hace salir agua hasta de la peña, mandó maná del cielo, ahora hace salir agua de la peña. Este era el caminar del pueblo con Dios. Y lo que tú y yo tenemos que preguntarnos en esta noche es cómo ha sido nuestro caminar con Dios, cómo ha sido nuestra vida con el Señor. Yo sé que tú has visto muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. De pronto en un momento que has tenido una necesidad, visto cómo Dios te la ha suplido, o cuando has estado enfermo, Dios te ha sanado. Ese es el pueblo que anda con Dios, el pueblo que vivía con Dios, el pueblo que veía a Dios. Y yo sé que de una u otra manera tú y yo vemos a Dios todos los días en nuestras vidas. Este pueblo, cuando tenía algún problema o era perseguido por sus enemigos, veía cómo Dios salía y los defendía. Dice Éxodo 14 en el versículo 26 y 27. Nos dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aquí vemos que en un momento en que su pueblo es perseguido, también vemos cómo Dios interviene y cómo es Dios el que los defiende. Y esas son las cosas que tú y yo tenemos que aprender a vivir. La Biblia nos dice que Dios nos deja todas estas cosas escritas como ejemplo para nosotros. Por eso el título de esta enseñanza era ese pueblo que cruzó ese desierto con Dios, ese pueblo que andaba con Dios. Hoy nosotros, gracias a Jesucristo, también hacemos parte de ese pueblo que anda con Dios. Y qué maravilloso saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros siempre, que Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos guía. Cuando tenemos necesidades, Él está ahí. Y que podamos ver cómo a través de todos estos versículos podemos ver lo que significa vivir con Dios. Y este era un pueblo que vivía en la presencia de Dios, y que así también tú y yo podamos vivir en la presencia de Dios. Saber que como pueblo de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos hizo una gran promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé cómo estuvo tu día hoy, no sé cómo estuvo tu día ayer, pero nosotros tenemos que estar seguros todos los días de nuestra vida que ahí está nuestro Señor Jesucristo, todos los días con nosotros. Lo que pasa es que a veces parece que como que se nos olvidara, pero Él está ahí, ¿verdad? El poder, ellos podían ver a Dios y ver las manifestaciones de Dios. Y vemos cómo Dios le hablaba a su pueblo. Y esas son las otras cosas maravillosas que tú y yo podemos experimentar al ser pueblo de Dios. Nos dice Éxodo 19 en el versículo 17. Nos dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Otra de las grandes bendiciones de ser pueblo de Dios y de andar con Dios es que Dios le hablaba a su pueblo, ellos podían escuchar a Dios. Y esa es de las otras grandes bendiciones que como pueblo de Dios tú y yo contamos. Nosotros podemos estar seguros que Dios nos habla, y nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Acá el Señor lo llevó al monte para hablarle, y Dios le entregó sus mandamientos, ¿verdad? Aquí en Éxodo 20 encontramos los mandamientos que el Señor entregó, y cómo Dios le da a su pueblo esas enseñanzas que ellos necesitan para vivir como Dios quiere que vivan. Y todas estas cosas las experimentaba el pueblo de Dios. O sea, este fue un transitar. Yo nomás me imagino todas estas cosas, ver todas estas familias viviendo en la presencia de Dios. Yo creo que eso es lo que Dios anhela, que como familia vivamos en su presencia, porque Dios los saca de la esclavitud en Egipto para llevarlos a una vida mejor en la tierra prometida. Y eso es lo que Dios también quiere con cada uno de nosotros, que podamos tener nosotros esa vida maravillosa que Él nos quiere dar. Y este pueblo en el desierto podía vivir con Dios, podía ver a Dios, esa presencia de Dios no se apartaba nunca. Y es algo que tú y yo también tenemos que tener presente, que la presencia de Dios nunca se aparta de nosotros. Un pueblo que, como nos dice Éxodo 25, Dios le enseñó que ellos necesitaban un lugar especial para estar
en su presencia. Y nos dice Éxodo 25, el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y yo creo que Dios sigue buscando que nosotros como hijos nos reunamos en esos lugares especiales, en los templos. Y eso hace parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Dios los reúne siempre en un lugar que se llama el templo. Dios mismo lo mandó a construir. Entonces el pueblo de Dios tiene unas particularidades maravillosas, y entre ellas está que tienen un lugar donde reunirse. Cada domingo es una bendición para nosotros. Cada día que nos reunimos como pueblo de Dios en la presencia de Dios es una bendición para nosotros. Y esa es la bendición que tiene el pueblo de Dios. Ese pueblo que vive con Dios, ese pueblo que anda con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que como pueblo de Dios entender, esa bendición tan grande de vivir con Dios. Nos dice el Salmo 144. Y vamos a mirar el versículo 15. Salmo 144, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Yo creo que a veces nosotros no alcanzamos a entender lo bienaventurados que nosotros somos como pueblo de Dios. Así como ellos en aquel momento se sentían bienaventurados. Y por eso aquí el salmista lo expresa: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Yo creo que no hay bendición más grande, no hay felicidad más grande que poder nosotros ser pueblo de Dios. Y eso es lo que el salmista está expresando aquí, y nos habla de esas bendiciones tan maravillosas. En el versículo 12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en las plazas. Y entonces dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y yo creo que esas son las cosas maravillosas que como pueblo de Dios nosotros podemos disfrutar. De pronto no en las mismas condiciones, porque el pueblo estaba transitando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Nosotros podemos vivir esa misma experiencia con Dios cada día, esa experiencia de ser ese pueblo bienaventurado que tiene a Dios como su Dios, y ver cómo el tener a Dios implica tanta bendición para cada uno de nosotros, así como lo fue para el pueblo de Dios en aquel momento. El Salmo 33 lo expresa de la siguiente manera en el versículo 12. Dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Yo creo que no hay bendición más grande que haya un pueblo que tenga a Dios como su Dios. Y de pronto, pues en aquel momento era toda una nación, la nación de Israel. Ahora Dios ha extendido ese pueblo a todas las naciones, a todas las razas, en la vida de aquellos que abren su corazón a Jesucristo, y ahora pertenecen también al pueblo de Dios. Y en el momento en que tú y yo entramos a pertenecer al pueblo de Dios, podemos decir, como lo expresa el salmista: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir todos los días, entender cuán bienaventurados somos nosotros al tener a Dios con nosotros. Cuán bienaventurados somos nosotros. Aquí el salmista dice en el versículo 13: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y esa es la cosa más maravillosa, y por eso me gusta cómo Dios nos los muestra en el Antiguo Testamento. De pronto para ti, para mí, entender que Dios anda con nosotros, que pertenecemos al pueblo de Dios, a veces es más difícil, y nosotros lo sabemos, lo atesoramos y lo creemos por fe.
pero ellos podían ver a Dios todos los días, veían esa columna de nube, la nube todas las mañanas que se levantaban y veían la columna de fuego todas las noches, ¿verdad? Y ellos pudieron vivir como pueblo de Dios y cómo Dios estaba con ellos, cómo la presencia de Dios les acompañaba. Tú y yo, ahora de pronto hay hijos de Dios esparcidos en todo el mundo, pero cada uno de nosotros puede vivir como Dios va con nosotros. Como cuando tenemos una necesidad, Dios la suple. Como si tenemos necesidad de alimento, Dios nos los da. Si necesitamos alguna necesidad económica, Dios la suple. Si tenemos alguna necesidad en nuestra salud, alguna enfermedad, Dios nos sana. Esas son las bendiciones que nosotros podemos vivir como pueblo de Dios. Y dice el versículo 18, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Ellos, como pueblo de Dios, estaban seguros de que Dios era su ayuda, de que Dios era su escudo. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que experimentar. Saber que al ser pueblo de Dios, Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestro escudo, Dios siempre está con nosotros. Por eso lo maravilloso y lo bienaventurado que es ser pueblo de Dios. Y que nosotros en este tiempo podamos entender cuán bienaventurados somos al haber sido escogidos por Dios para ser parte de su pueblo. Algo que la nación de Israel pudo experimentar también es que parecía que ellos no entendían el privilegio de tener a Dios como su Dios. Esa fue una de las grandes dificultades que tenía el pueblo de Dios. Ellos no entendían lo bienaventurados que ellos eran, y sobre todo cuando tenían dificultades. Lo que la Biblia nos muestra es que en los momentos en que llegaban las dificultades o la escasez, en lugar de ellos recordar que Dios iba con ellos, que es poderoso para suplirle todo, ellos comenzaban a quejarse, ellos comenzaban a renegar en contra de Dios. Y esas son las cosas de las que tú y yo también nos tenemos que cuidar en este tiempo, que cuando nos llegue la dificultad o la escasez o la dificultad en la salud o familiar, sepamos que Dios está ahí con nosotros, y en lugar de quejarnos o de renegar, podamos ir y orar y buscar su ayuda. Fíjate que el pueblo de Dios, una de las cosas que más de pronto experimentó fueron esos momentos cuando tenían alguna dificultad y comenzaban a quejarse de Dios. Y eso fue lo que causó que ellos duraran más de 40 años allí en el desierto dando vueltas. Fíjate que en los momentos en que necesitaban alimento, en lugar de entender que Dios iba con ellos, porque lo veían en la columna de fuego en la noche y en la nube de día, ellos comenzaban a quejarse y comenzaban a renegar en contra de Dios. Vamos a mirar en Éxodo 16. ¿Cómo se comportaban en esos momentos cuando tenían alguna dificultad? Éxodo capítulo 16, en el versículo 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto en manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, en ese momento en que llegaba la escasez, comenzaban a ir a renegar en contra de Dios, el por qué Dios los había sacado, si ellos allá en Egipto estaban bien, si ellos comían bien. Y muchas veces, aún siendo pueblo de Dios, cuando nos llega una dificultad, ya sea en salud, económica, cualquier situación, comenzamos entonces a renegar, a quejarnos contra Dios, cuando lo que vemos es que en el momento que ellos tenían la necesidad, así como lo veíamos acá en los versículos 13 al 15, cuando ellos tuvieron la necesidad de alimento, Dios les proveyó. No importa cuán grande sea tu necesidad, en lugar de quejarnos y de renegar en contra de Dios, pidámosle, si Él va ahí con nosotros. Él sabe cuál es esa necesidad que tú y yo estamos teniendo hoy. Él sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Él sabe si estamos necesitando una sanidad. Él sabe si estamos necesitando un milagro financiero. Él sabe si no tenemos para los alimentos, para pagar algo. Él todo lo sabe. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos cometer de pronto los mismos errores. Por eso la Biblia dice que esas cosas quedaron escritas para nosotros. Porque aunque ellos veían a Dios en la nube todo el día y en la noche lo veían en la columna de fuego,
Parece que cuando tenían dificultades se les olvidaba que Dios estaba allí y comenzaban a quejarse. Fíjate en Éxodo 17, versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fíjate que a pesar de que ellos estaban viendo a Dios en la columna de fuego y a pesar de que lo veían en la nube, cuando tenían alguna dificultad comenzaban a murmurar, a quejarse, a renegar. Y no entendían lo bienaventurados que ellos eran al tener a Dios que iba con ellos. Y yo creo que una de las cosas que a ti y a mí nunca se nos puede olvidar es que somos unos bienaventurados. ¿Tú sabes qué es saber que Dios va con nosotros? Que si tú y yo tenemos algún problema en algún momento, de pronto no hay un familiar, de pronto no hay nadie que en ese momento conocido está allí, pero Dios está allí. Saber que aunque de pronto el dictamen médico sea algo bastante grave, saber que Dios tiene el poder para revertir ese diagnóstico y sanarte. Saber que aunque haya alguna dificultad económica, Dios en su palabra nos enseña que Él es el dueño del oro y de la plata y Él suple. Este pueblo de Dios en medio del desierto logró construir un templo, un tabernáculo con objetos de oro, de plata, de bronce y estaban en el desierto. Y esas son las cosas maravillosas que nosotros podemos ver a través de esta enseñanza. Por eso tú y yo podemos decir lo que decía el salmista en el Salmo 33. Salmo 33 dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para ser su heredad. ¿Verdad? Qué maravilloso poder nosotros entender cuán bienaventurado es que Él sea nuestro Dios. Cuán bienaventurado es que Él ande con nosotros. No importa la dificultad que tú estés viviendo hoy, ahí está Dios contigo. Y es poderoso para hoy proveerte lo que necesitas, para sanarte, para hacer un milagro hoy, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de andar con Dios. Tú y yo somos bienaventurados. Y por eso me gusta cómo el salmista lo reconoce, ¿verdad? Los salmos se convierten en esa expresión del corazón. Y el salmista en el Salmo 144, 15 dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y si tú tienes a Dios en tu vida como tu Dios, tú eres un bienaventurado. Eres un pueblo que anda con Dios, eres alguien que cuenta con Dios en cualquier momento. Y por eso una de las cosas que Dios nos dijo los martes es que nos reuniéramos a clamar, porque Él está atento a escuchar nuestras oraciones, porque Él responde nuestras oraciones. Por eso vemos tanto milagro que pasan los martes y que hoy puedas creer que también es un día de milagros. Dios va con nosotros. Dios es el Dios todopoderoso, aquel para el que nada es imposible, y tú y yo somos unos bienaventurados al tener a Dios como nuestro Dios, y que podamos en esta noche deleitarnos en el ser pueblo de Dios, en el sentirnos felices de tener a Dios como nuestro Dios, que nunca estamos solos. No importa lo difícil de la situación que atravesemos o lo bien que nos esté yendo, ahí está Dios siempre. Y que en esta noche podamos orar. Hoy tú puedes enviar tus peticiones. De pronto hoy no vamos a orar en vivo y en directo, pero tus peticiones van a quedar allí, las puedes enviar, que nosotros las vamos a leer y vamos a estar orando por ellas. Vamos a estar orando por cada una de las peticiones que ustedes nos envíen en esta noche. Por eso te invito allí, que podamos hoy darle gracias a Dios y sentirnos bienaventurados. Señor, gracias, porque así como el salmista lo expresa, así también lo podemos sentir en nuestro corazón. Cuán bienaventurado es el pueblo que te tiene a ti como su Dios. Y hoy nosotros podemos entender cuán bienaventurados somos, Señor, porque te tenemos a ti, Dios mío. En esta noche oramos por milagros en la vida de aquellos que están conectados, que así como cuando tu pueblo necesitó alimento, tú le enviaste maná del cielo, así también suplas cualquier necesidad que alguno tenga en esta noche. Que así como tú los defendiste cuando estaban siendo perseguidos por los egipcios, así también tú hoy defiendas a tu pueblo, Señor, le des la victoria y los
los libres del ataque de sus enemigos, Señor. Que seas tú también trayendo sanidad, así como le dijiste a tu pueblo, yo soy tu sanador, así también en esta noche tú traigas sanidad a la vida de aquellos que hoy nos están acompañando, y que así como tú hacías grandes milagros en la vida de tu pueblo en aquel momento, también tú puedas seguir haciendo grandes milagros en la vida de tu pueblo en este tiempo, porque tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos llamado. Gracias por hacernos parte de tu pueblo santo. Te adoramos en esta noche y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor en esta noche por tu vida, por tu sintonía, y que, como te decía, nos puedas enviar tus peticiones, que vamos a estar orando por ellas. Y que hoy no lo vamos a hacer en directo, pero sí lo vamos a hacer. Tú puedes estar seguro que cada petición que mande la vamos a leer y vamos a orar. Y creemos que Dios hará grandes milagros en tu vida en esta noche. Y que tú puedas estar confiado y tranquilo que como pueblo de Dios, Dios va contigo siempre. El Señor les bendiga, les regala un resto de noche feliz, lleno de su presencia, y que podamos seguir experimentando esas bendiciones que experimentaba el pueblo de Dios, de poder caminar con Él, de poder andar con Él. Un fuerte abrazo para todos, que el Señor les continúe bendiciendo, y que recuerden nuestros servicios. Recuerden que el jueves tenemos devocional, que el sábado tenemos el servicio de jóvenes, y el domingo nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Y no te olvides el próximo martes de sintonizarte. Seguiremos orando, seguiremos clamando y seguiremos viendo grandes milagros. Que el Señor les bendiga y les guarde a todos.